La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Vamos a ir con nuestros auspiciadores. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/elsit. Y en materia de redes tenemos algunas opiniones. Goich simplemente debe bajarse si no logra decidir qué hacer con un simple diputado sin peso. No tiene ningún liderazgo real, dice Miguel Pérez Daza. ¿Quién entiende a la DC? Todo parece indicar que quieren dinamitarla desde adentro. Un inside job perfecto, lo dice Civis Libertarian. Víctor León dice, dale con que una gran parte de la DC va a votar por Piñera. El sector de Mariana Elwin no le alcanza ni para entrar a la junta de la DC, dice. Ojo, no, cuidado. Lucía Damer, criteriosa y con sentido común, dice Karina Mendoza. Carolina Goich como candidata pierde las encuestas por lo de que la respaldan. Ellos tienen sus propios objetivos, dice Jaime Zúñiga. Todo esto hablando del panel que venía inmediatamente antes que nosotros. Lagos, no debiste dejar esto, vuelve ya, dice Tránsito Pérez. Soy venezolano y estoy escuchando sus comentarios. Usted dice que el país eligió a Maduro. Le digo que la elección fue un fraude, dice José Cabrera. Redes en Combinación Clave. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Ayer yo vi muy temprano una serie de twitters que, como todas las cosas en las redes, tienen a veces extremos para los lados más que sentido común. Y por cierto, aquí había una referencia a los casos de lepra en el sur y los twitters hablaban desde que había un castigo de Dios por haber aprobado el aborto de las 3 causales. Eso lo dijo el pastor Soto en Twitter. Hasta personas que decían que esto era porque se había hecho, básicamente se había sido muy laxo con el ingreso de inmigrantes. Y en fin, y entre esas dos cosas había pero una cantidad enorme de opciones. Estamos en el estudio con María Paz Acuña, dirigente del Colegio Médico, especialista en infectología. Muchas gracias, María Paz, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, contemos un poquitito, pongamos esta cosa en un contexto histórico. La lepra, para ponerlo, suena súper bíblico, porque y la gente cree que la lepra es lo que las películas de Hollywood dicen que era la lepra hace 2000 y tantos años. ¿En qué consiste la lepra hoy? Bueno, la verdad es que actualmente la lepra es una enfermedad de Hansen, como se llama realmente. Nada que ver a la concepción popular que existe de la lepra bíblica, digamos, ¿ya? Es una enfermedad infecciosa que es producida por una bacteria, como un primo lejano de la tuberculosis, que genera principalmente lesiones cutáneas y alteraciones de los nervios periféricos, y que tiene un tratamiento muy, muy bueno, digamos, con curación con ese tratamiento, y que eso permite evitar las secuelas y discapacidades que conocemos de la lepra antigua previo a que existiera el tratamiento. ¿Y esto es algo que está totalmente erradicado de Chile o hay casos de lepra? A ver, bueno, en Chile tenemos casos en los últimos años, en general se reportan casos, no es algo nuevo que tengamos un caso de enfermedad de Hansen notificado, ¿ya? Nosotros tenemos casos de esta enfermedad regularmente, pocos, 1 o 2 por año, hay años en los que no hemos tenido, y estos han sido en realidad casos importados, desde los 90 más o menos que no tenemos casos endémicos en Chile. Casos importados, ¿tú te refieres a que ya sea alguien la trajo pacientes de afuera o alguien fue a turismo y la trajo de vuelta? Claro. ¿Y cómo se puede determinar eso de que es importado esto?
Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos han sido en pacientes que son migrantes y eso es lo que ha desatado, creemos, esta xenofobia tremenda que hemos visto en redes sociales, que es secundaria a la ignorancia de esta enfermedad y al estigma y discriminación que genera. La lepra, ¿cómo se nota? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? A ver, la lepra, en primer lugar, decir que es una enfermedad muy poco transmisible, ¿ya? O sea, la posibilidad de uno contagiarse de lepra es muy, muy baja, ¿ya? Se requiere un contacto estrecho, estos son contactos intradomiciliarios en general, contacto estrecho con una persona que tiene lepra, para poder contagiarse. Y aún así, sobre el 90% de las personas que tienen contacto con personas con lepra no van a desarrollar tampoco la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, una enfermedad de muy baja transmisibilidad, lo que es muy importante. Y en términos clínicos, lo que ocurre son principalmente lesiones en la piel, úlceras o lesiones que como placas eritematosas que cubren distintas áreas de la piel y que tienen la característica de que tienen pérdida de la sensibilidad a nivel de la lesión, ¿ya? Como esto ataca los nervios, se produce como una anestesia en el sitio de la lesión. Eso es como la clínica característica. Estamos conversando con María Paz Acuña, dirigente del Colegio Médico e infectóloga, sobre estos casos de lepra. ¿Por qué son importados esta enfermedad? ¿Qué no hay en Chile que genera la lepra? A ver, la lepra se asocia a condiciones que en Chile hemos ido superando, digamos. ¿Ya? Se asocia a desnutrición, a hacinamiento, pobreza, y también hay predisposición genética también a desarrollarlo, ¿ya? Pero efectivamente son condiciones que hemos ido superando y en ese sentido la lepra ya no se disemina. Sí, yo ayer leí, no me acuerdo qué comunicación, que decía que había más o menos 2 o 3 casos de lepra en los últimos 10 años, te pongo un ejemplo. Y que, un poquito más. O más 15 o 20 años, no tengo idea. Y que esto no era tema hasta, me imagino, hoy. ¿Por qué pasó a ser tema? Bueno, porque se divulgó, digamos, a la opinión pública que existía este caso, que es algo que no pasó con los casos anteriores, y por el estigma y la discriminación que genera esta enfermedad, se generó todo este revuelo en redes sociales en que aparecieron un montón de comentarios xenófobos, y con eso como que explotó un poco el tema, pero es en realidad por la connotación que nosotros le asignamos a una enfermedad como la lepra, que creo que generó este revuelo. Y porque hubo, como le digo, esta liberación de esta información que antes no se había hecho con los casos previos. ¿Cuál es cómo se enfrenta la lepra en términos médicos? La lepra es una enfermedad que tiene diagnósticos bastante precisos. Al ver estas lesiones que conversamos, que son relativamente características, se toma una biopsia. En esa biopsia se obtiene la información necesaria para decir que esto es muy sugerente de lepra, y luego existe un examen molecular que diagnostica finalmente la lepra, que es lo que se realiza actualmente en el ISP. Ya, ¿y cuál es el tratamiento? Eso. Y esta es una enfermedad que tiene un tratamiento muy efectivo. Se usan 3 medicamentos asociados, que es un tratamiento a nivel mundial, que se distribuye a todos los países y que se administra en forma gratuita a todos los pacientes que tengan esta enfermedad, la enfermedad de Hansen. Y que es altamente efectivo, es un tratamiento que lleva a la curación de la enfermedad. El gran problema que tenemos es que cuando no hay diagnóstico oportuno, no se instaura el tratamiento en forma oportuna, empiezan a haber secuelas y discapacidades que son las que nos generan los problemas actualmente con esta enfermedad. ¿Hay otro tipo de casos de infecciones de este tipo que son así como medias históricas y que de cada cierto tiempo se presentan? Pues te voy a inventar yo, te voy a tirar varias. Yo me acuerdo la más famosa de todas las enfermedades de los piratas, que era el escorbuto. Yo no sé si que eso sigue. Claro, está asociado a nutrición, eso sí, y en realidad yo no conozco casos acá en Chile, digamos, pero es una enfermedad mucho más rara en este tiempo en que la alimentación ya es mejor. Sí, porque en esa época, hay que recordar, tú tenías unas situaciones brutales de mala comida, de pobreza, y confinada a la gente durante mucho tiempo en un mismo transporte, digamos. Por ejemplo, situaciones como la viruela. También, yo supongo... Sí, es una patología erradicada. Erradicada. Yo tuve alfombrilla, por ejemplo, cuando chico. Ninguno de mis hijos tuvo alfombrilla.
Sí, bueno, han ido disminuyendo muchas enfermedades. Por ejemplo, el sarampión había disminuido mucho y actualmente tiene un rebrote por todo el tema principalmente de la disminución de la cobertura de las vacunas, por ejemplo. Pero sin embargo, simultáneamente hay brotes altos. Por ejemplo, todavía el VIH es una situación grande, en Chile también. Exacto, en Chile sí, tenemos actualmente cifras muy altas de VIH, cifras bastante preocupantes. También pasa con la gonorrea, la hepatitis A, son enfermedades que... ¿O la enfermedad venérea clásica? Sí, así es. ¿Y por qué? Yo pienso que es una combinación de factores. Creo que se ha perdido un poco el miedo, por así decirlo, a las enfermedades de transmisión sexual. Hay como una menor percepción de riesgo de la población respecto a estas enfermedades, porque efectivamente sabemos que el VIH actualmente tiene un tratamiento, que es un tratamiento efectivo, que no se van a morir las personas de esto. Y también creo que se han relajado un poco las medidas de educación y comunicacionales respecto al VIH, a la importancia del diagnóstico, del tratamiento. Y el caso de que hoy día tú puedes entrar a cualquier farmacia, por ejemplo, y comprar un preservativo si que quieres, en el caso de los hombres. ¿Qué tanto eso es todavía algo cultural? ¿El uso del condón? Sí. A ver, el uso del condón en realidad es una medida insuficiente, absolutamente insuficiente para el control de estas enfermedades. Sabemos que no siempre se usa, eso lo sabemos porque efectivamente tenemos brotes de gonorrea, por ejemplo, que son efectivamente asociados al poco uso del preservativo, y nos parece que es una medida insuficiente para el control de epidemias como el VIH, por ejemplo. ¿Qué cosa extra se necesitaría aparte del condón? Suponiendo que si tú vas a usar condones porque quieres tener relaciones sexuales. Exacto. A ver, el paciente que tiene VIH, que se diagnostica y se trata, su posibilidad de transmitir la enfermedad cae muchísimo, cerca de cero, ¿ya? Por lo tanto, un paciente en tratamiento y con buen tratamiento es un paciente que deja de transmitir la enfermedad. Y en ese sentido, más que seguir difundiendo el uso del condón, que nos parece que es absolutamente necesario por todas estas otras enfermedades de transmisión sexual que tenemos en alza, creo que hay que apuntar también a eso, a que las personas que tienen VIH tengan el diagnóstico hecho, estén en tratamiento y con eso se disminuya la transmisión del virus. María Paz, en términos de infectología, vivimos en un mundo que nos somete en términos, que si tú quieres, culturales y de entretención, a un montón de escenarios cataclísmicos. Qué sé yo, guerras con marcianos, partamos de los guerras marcianos, a epidemias de zombies, sí. Y las que tienen que ver con guerras químicas o guerras biológicas. ¿Qué tanto una epidemia hoy puede ser tan tremendamente letal como lo fueron las pestes negras o las pestes bubónicas en Europa hace 5 siglos atrás? Ya, un poco fantasioso el escenario. No, pero te digo, ¿puede una epidemia tener un nivel de difusión tan gigantesco como que eventualmente diezme a, qué sé yo, 1/10 de la población europea, como lo pasó en la peste negra? Creo que a ese nivel no. Creo que actualmente tenemos un conocimiento mucho más acabado de la enfermedad infecciosa y hemos podido reducir el contagio gracias a eso. Por ejemplo, lo que pasó con el ébola, que el ébola es una enfermedad altamente letal y que tiene alta transmisibilidad. O la gripe aviar, que de repente también generó todo un miedo brutal respecto de eso. Entonces creo que algo que diezme la población mundial se ve difícil. Pero sí, efectivamente, creo que las enfermedades infecciosas tienen permanentemente el riesgo de generar brotes y reaparecer, reemerger, y eso lo hemos visto con varias enfermedades. Por ejemplo, actualmente con la gonorrea, que teníamos muy poca y actualmente estamos en periodo de brote. Hay un Twitter que ha dado vuelta por todos lados, y que lo han repetido mucho. Aquí me lo acaban de, James Main me lo acaba de mandar, de una usuaria que se llama Verónica Weiner, que dice, le baja el perfil. Dice, lepra es peligrosa, se contagia fácil, por algo existen leprosarios, vean película Ben-Hur y se darán cuenta. Yo no digo esto para burlarme de Verónica Weiner. No, es importante para aclararlo. Sí, digo esto por una razón muy sencilla. La lepra es una cosa que uno no le escucha comúnmente, salvo en las películas, salvo como una cosa histórica. Por lo tanto, que la gente haga la referencia. Ahora, que alguien crea que la película Ben-Hur corresponde a lo que pasaba en esa época, bueno, esa es otra cosa.
Sí, a ver, voy a aprovechar la oportunidad para aclarar que esta es una enfermedad de muy baja incidencia en todo el mundo, ¿ya? Es una enfermedad que logró salir de los niveles de preocupación de salud pública porque tiene una incidencia menor a 1 por 10.000 habitantes, es una incidencia baja. De hecho, por ejemplo, en Haití los casos reportados son pocos, alrededor de 40 casos en comparación con Brasil, que tiene miles de casos. ¿Brasil es el que más tiene? De acá de la región, sí, lejos. Entonces, creo que decir que es una enfermedad como muy contagiosa, altamente transmisible, es errado. Una enfermedad de baja incidencia, muy poco transmisible. Como ya dije, se requiere un contacto muy estrecho. Esto no va a ocurrir en la micro, no le va a ocurrir a las personas si comparten trabajo o lugar de estudios con una persona que tenga enfermedad de Hansen. Esto ocurre por contacto estrecho y aún así, siendo, por ejemplo, conviviendo con una persona que tenga esta enfermedad, lo más probable es que yo nunca me contagie. Ya. Creo que esto es súper irrelevante es muy relevante porque en realidad el principal problema que tenemos con la lepra actualmente es la discriminación, la desinformación y la estigmatización, ¿ya? Y es una de las luchas que está dando la OMS también contra esta enfermedad porque al final se asocia a peores resultados también. Los pacientes consultan más tarde, tienen temor y digamos, aprensiones con el diagnóstico, se tratan peor, abandonan tratamiento y creo que eso va todo en contra porque esto es una enfermedad que tiene un buen tratamiento. Entonces lo que hay que hacer es diagnosticarlo y tratarlo, no excluirlo, no devolverlo a su país. Esto de los leprosarios es algo que ya no se usa, ya se acordó que la lepra es una enfermedad que se puede tratar en atención primaria, que no requiere estar en una isla encerrado. Eso es realmente muy anterior en la historia. Tú mencionaste a Brasil. ¿Cuáles son los países que tienen todavía una carga de infectología, de infecciones muy alta? De estas infecciones que, por lo menos aquí en Chile, no se ven ya. Creo que hay que ir en ese caso hay que ir por infección. No es como decir que Brasil tiene una alta tasa de todas las infecciones del mundo. Pero en el caso de la lepra, se mantiene todavía en alrededor de 14 países que concentran el 95% de los casos. En eso está Brasil, Angola, Mozambique, India. No me recuerdo de memoria todos los países, pero en general África y Asia son los que más aquí concentran. Vladimir Gallardo dice Brasil más de 25.000 casos al año, ¿puede ser? Exacto, Argentina más de 200, ¿sí? Y Haití 40, tú dices. Así es. Sí, o sea, nosotros Así es. Por eso que esta xenofobia hacia toda la población migrante haitiana, en realidad nosotros creemos que no tiene ningún sustento y que hay que evitarla a toda costa, porque esta no es una enfermedad, no tenemos una epidemia de lepra, no está llegando un brote de lepra que nos va a contagiar a todos, eso es una información falsa. Además, estamos hablando de un país que tiene una endemia baja de lepra, no es uno de los países en que esté descontrolada la situación. Ya, tú no me terminaste de contestar mi pregunta sobre los escenarios futuros y las posibilidades de la epidemiología. ¿Existe gente pensando ¿tú puedes utilizar una infección como un arma? ¿O eso es propio de la...? Yo pienso que sí, pero... A ver, no tengo un conocimiento acabado al respecto. No, pero si tú metes por ejemplo, una bacteria muy, muy letal, muy, muy fuerte en, qué sé yo, la fuente de agua potable, ¿funciona algo así o es más de guión de Hollywood que de cualquier cosa? Es un poco más de guión de Hollywood, sí. Difícil introducir algo en el agua que se pueda contagiar a todo el mundo. La mayoría de estas superbacterias que tenemos últimamente afectan precisamente a pacientes que tienen susceptibilidades a estos microorganismos, que tienen algunas enfermedades de base. No es tan fácil llegar y tirar algo que se pueda diseminar por todo el mundo. ¿Cuál es la epidemia en términos clásicos más ha costado enfrentar? ¿Cuál es la más dura? De la época si tú moderna. tuvieras que hacer historia epidemiológica y dijeras, a ver, ¿cuál es la enfermedad epidemiológica de hoy más antigua que se conoce? ¿Qué enfermedad en el fondo perdura hasta ahora, de las más antiguas? Tendría que revisarlo, pero pienso que sífilis es una de las enfermedades que tenemos casos reportados en momias muy antiguas, tenemos conocidos personajes de la historia que fallecieron por esta enfermedad. Pienso que esa es una de las más antiguas que tenemos. Tendría que pensar. Y desde el punto de vista del... Bueno, la misma lepra es una de las más antiguas. Sí, y desde el punto de vista del tratamiento, la tendencia es básicamente que estas infecciones tienen un tratamiento
que mejora la condición. No es que No son patologías sin tratamiento. claro, pero te sanan, digamos. Sí. O te quitan nada más que los síntomas. Depende del microorganismo, digamos. En el caso del VIH es un tratamiento que no es curativo, es en el fondo para mantener a raya el virus, mientras que en el caso de la sífilis, la enfermedad de Hansen son tratamientos curativos, la tuberculosis. ¿Qué tanto de esto está dentro de las normas, qué sé yo, que me imagino deben ser educativas del Ministerio de Salud de los distintos países? ¿Qué tanto se sigue hablando de lepra, se sigue hablando de la enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué tanto se hacen campañas sobre esto? ¿Cuánto se alerta sobre esto? Bueno, yo creo que hay que separar en todo caso el tema de la enfermedad de transmisión sexual, que tienen un boom actualmente, versus enfermedades como la lepra, que son enfermedades de muy baja incidencia. Creo que destinar políticas públicas de educación, por ejemplo, respecto a lepra, se justifican en situaciones como la que estamos viviendo hoy solamente, en que hay como una histeria colectiva, pero no es como para generar políticas públicas orientadas específicamente a la lepra en el país, digamos, ¿ya? Versus la enfermedad de transmisión sexual, que efectivamente tenemos una alta tasa de enfermedades de transmisión sexual, y creo que en ese sentido sí hemos fallado en términos de educación y términos comunicacionales. Pero también creo que esto es algo que el Ministerio, la Sociedad Chilena de Infectología, SIDA Chile, ya tomaron conocimiento de lo que está pasando y se están implementando medidas ya que van orientadas al control, a aumentar la información, las campañas comunicacionales. Eso ya se está trabajando. Sí, yo te pregunto sobre esto porque en la medida que más nosotros vivimos agrupados en ciudades, en grandes ciudades, con grandes centros, me imagino que hay mayor posibilidad de que muchas de estas cosas se extiendan, o el hecho de estar juntos ya no. A ver, nosotros está bien, estamos agrupados en una ciudad, pero tenemos mucho menos hacinamiento de lo que teníamos en épocas previas, que es una de los principales determinantes para, por ejemplo, infecciones como la lepra o como la tuberculosis. No creo que estemos viviendo en condiciones de hacinamiento actualmente. En ese sentido no creo que aumente el riesgo. Como decía, la lepra no es una enfermedad que yo me la voy a contagiar en la calle porque pasé y rocé con alguien con lepra. No funciona de esa manera. Entonces creo que no aumenta el riesgo en ese sentido. Sí, pero tú has mencionado 2 veces una cosa que me parece súper interesante, que hablaste de histeria colectiva. El miedo. ¿Cómo se trata dentro de una lógica epidemiológica? Porque, está bien, no es enfermedad el miedo, pero forma parte de eso. Sí, yo pienso que con información. De hecho, siento que entre ayer y hoy ha habido mucho más calma ya en los medios y en la población respecto a este caso. Y creo que es función de todos, de los medios de comunicación, de las personas que nos dedicamos a enfermedades infecciosas, informar a la población, informar respecto a que esta es una enfermedad muy poco transmisible, que no corren riesgo en la calle de contagiarse con enfermedad de Hansen, de que las personas que vienen de Haití no vienen leprosos. Creo que ese rol de información es lo que debemos promover para casos como estos, en que en realidad el miedo está dado por desinformación, porque no hay datos reales que avalen ese miedo. Andrew McKinnon dice aquí: lo que sí es posible es introducir enfermedades animales para perjudicar el comercio, o sea, como casi una guerra comercial. Algunas bloquean mercados de exportación. Bueno, sí, siempre se sospechó que esa uvas con cianuro hace algún tiempo, en la época de la dictadura, habían sido impuestas para tratar de afectar la exportación de frutas, pero eso es otro tipo ya de intencionalidad en la cosa, ¿no? Sí, pienso que sí. Y hay otra cosa que sería interesante, antes de terminar, que esto está en el centro de una discusión que se ha planteado muy fuerte en algunos países, y acá en Chile también, que tiene que ver sobre la vacunación, el valor de la vacunación. Hay mucha gente que dice que las vacunas, más que protegerte, te introducen enfermedades y están en contra de las vacunas. Y ahí viene toda la lógica que se ha discutido respecto de los distintos ingredientes, si tiene mercurio o no tiene mercurio, si que hay... ¿Cómo entra dentro de esta lógica
ese proceso de vacuna? A ver, yo creo que la vacunación es fundamental, ¿ya? Hay múltiples estudios, hay mucha evidencia científica que avala la seguridad de las vacunas. Hemos sido testigos en los últimos años de reaparición de casos que estaban erradicados o casi, por la disminución de la cobertura de las vacunas, y a mí me parece fundamental promover la vacunación con información también. Me parece que es nuestro deber informar de que esto son intervenciones seguras, no introducen enfermedades, son muy pocas las vacunas que contienen realmente el microorganismo del que queremos defendernos. La mayoría contienen algunos fragmentos, proteínas aisladas, y no introducen la enfermedad. Eso es falso. Solo hay, como te digo, un par de vacunas que contienen el virus vivo atenuado, ¿ya? Y yo me imagino que el registro de antes y después de la vacuna también debe ser bastante evidencia de su beneficio, me imagino. Absolutamente. En el fondo, para implementar una vacuna tiene que haber mucha evidencia de su seguridad y de su eficacia. Son intervenciones que tienen un costo importante y que si no estamos seguras de su seguridad, valga la redundancia, no se administrarían. María Paz Acuña, dirigente del Colegio Médico e infectóloga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vamos, tengan ustedes muy buenos días, chao. Brookfield